Este nuevo grupo de charlas que versan sobre el siglo XVIII en España, o como se decía en la época en las Españas, es en realidad una única charla acerca de que tiene detrás una idea que se discute poco. Es el nacimiento de la nación española, que es en realidad de lo que vamos a tratar. Porque el siglo XVIII es el siglo que empieza, aunque no se empieza así exactamente, al final de unas importantes guerras en Europa a mitad del siglo XVII, y acaba en una nación española en las Cortes de Cádiz. Y ese recorrido hay que entenderlo en su propio espacio. Para gente, digamos, de principios firmes y claros, que no tienen dudas ante nada, las ideas que se refieren a cuestiones sociales o antropológicas o cívicas son fijas. No cambian. Una nación es una nación y se ha acabado. En cambio, una persona con una mentalidad abierta, que quiera entender la realidad, sabe que nación o cualquiera de esos otros conceptos históricos o sociales tiene un valor que, como corresponde a una sociedad viva, está vivo. La nación nunca es algo definitivo, es algo que va estructurándose y va cambiándose con la historia. Si no se entiende eso, se dicen tonterías como aquel señor que decía que la nación más antigua de Europa era España, cosa que no se le podía entender. Demostró tener una incultura supina. Supongo que todo el mundo sabe a quién me refiero. ¿No? ¿No? Pues se llamaba M. Rajoy y afirmaba que la nación más antigua de Europa era España, ignorando que nación es un concepto vivo y que por lo tanto no es lo mismo la nación en la época, en el siglo XVI, que en el siglo XVIII, que en el siglo XX. Yo creo que hoy asistimos en España al renacimiento nuevamente de la nación española. Ahora se sienta uno en una terraza de un bar, a una hora prudente, y si ve un grupo de gente de 30, 35, 25 años hablando, se va a encontrar con que hablan en catalán o en castellano igual, pero unos de una forma, otros de otra, pero a lo mejor uno, por sus rasgos, es chino, pero habla igual que estábamos hablando cualquiera de los nacidos en España. Y dos tienen un deje en castellano chocante. Porque uno es hijo de argentinos y el otro es nacido en Colombia. Pero están ahí y todos son iguales. Esa es la nación que estamos formando ahora. Si sale mal, sale mal. ¿Qué se va a hacer? Eso ya de cada uno la responsabilidad de que salga bien o salga mal. Pero esa es una nueva nación española que no existía hace 50 años. Una nación en que estamos todos. Y a lo mejor uno, ya digo, sus padres eran chinos, pero nació aquí y se llama Fernando. Yo tengo un vecino que es chino, pero se llama Fernando y nació aquí. Cuando vio un cartel diciendo, basta ya de comercios chinos, dijo, sí, que es curioso, porque yo soy español de nacimiento. Claro, sí, claro. Pues esa idea de nación como algo vivo es lo que vamos a intentar comprender a lo largo del siglo XVIII. Que es el siglo donde se forma el concepto moderno, no en España, sino en toda Europa. Para eso hay que partir de un acuerdo que hubo en Europa que se llama la Paz de Westfalia. Desde 1620 y tantos hasta 1648, en Europa hubo una sucesión de guerras, no una única guerra, se llama la Guerra de los 30 años, pero no es una guerra, es un continuum de guerras por toda Europa, entre diferentes estados, que conforman al final un acuerdo. Y ese acuerdo es muy importante, porque ese acuerdo, hasta esa época, los acuerdos se hacían entre monarquías. Y de pronto, en Westfalia, nace un acuerdo que no es estrictamente entre monarquías. Empieza a ser, pero no lo es todavía, entre naciones. ¿Cómo se entiende eso? Pues vamos a recordar algo que ya dije en el curso anterior, creo. Hay un hombre, Niccolò Maquiavelo, que en el siglo XVI, al principio, consigue explicar cómo la política tiene que emanciparse de la religión. Hasta ese momento no hay política en Europa sin que tenga un contenido primordialmente religioso. Y a partir de ese momento Maquiavelo dice, no, la política, es el arte de organizar la sociedad entre personas,
no entre religiosos. La religión está ahí, pero no es lo que define las formas de vida de la sociedad, las formas de vida civil de la sociedad. No le hizo caso casi nadie. Además pasó a la historia con muy mala fama como el hombre malvado que pone el interés del príncipe por encima de todo lo demás. No, era un hombre muy inteligente, un servidor de su patria, y curiosamente su nación es Italia, pero Italia no existe como monarquía. Hay Nápoles y Sicilia, que ha tomado Fernando II de Aragón con tropas castellanas, y ha impuesto como bajo la corona de Castilla y de Aragón. Curiosamente, en esas tropas no hay casi castellanos, no hay casi aragoneses, no hay ningún aragonés, todos son castellanos o mercenarios de toda Europa. Hay el territorio del Papa, que es como la quinta parte de Italia, pero eso es un Estado, y su monarca, que no es sucesorio, porque les quedaba mal que fuese sucesorio, salvo en el caso de los Borgia y cosas así, pero es un Estado. Pero luego están Parma, Génova, el Milanesado. ¿No hay una nación italiana? Sí, sí la hay. Lo que no hay es una monarquía italiana. Maquiavelo luchó toda su vida porque esa nación italiana se constituyese como monarquía italiana, como un único Estado con una única cabeza, lo cual obviamente no podía ser en ese momento. Él fracasó, se vio enviado al exilio. Pero en el siglo XVII hay un cambio importante. Todo en Europa son monarquías, pero han pasado dos cosas importantes. Una, Inglaterra sí se ha definido como un Estado monarquía, pero un Estado. Después de las guerras de Cromwell y de la Revolución Inglesa, hay algo que es la nación. Muy confuso porque es la nación. Cromwell defendía la nación, la Commonwealth británica inglesa, que incluía a Escocia, a Irlanda, a Gales, pero al final se constituye una nación en Inglaterra, difusamente, confusamente. Y Francia, donde también, después de pasarse un siglo matándose literalmente todos los franceses entre ellos por ver quién era el monarca, había bearneses, era un pequeño conflicto, pero acaba siendo una nación en manos de Colbert. Colbert es el ministro inteligente de Luis XIV, que entiende que lo primero es crear una estructura de nación. Bajo una monarquía magnífica, el Rey Sol, pero al Rey Sol le ponen todas las cosas mejores del mundo, pero para Colbert lo importante es la nación. Crea las compañías de comercio, crea la estructura de intendencias, crea todo lo que es estructurar administrativamente un país, que es lo que no había cuando la monarquía no tenía esa forma de nación. Y eso lo va dando forma Colbert, que tampoco consigue triunfar absolutamente, pero sí que cuando acaba el siglo, Francia es una nación. Los Países Bajos se han emancipado de la corona de Castilla, en este caso. Bueno, los del norte han constituido los Países Bajos, son ya una nación, y así es reconocida por todos. Austria es un lío, porque el emperador es emperador de todo el imperio alemán, pero es rey de solo algunos países, de Austria, de Bohemia, de Hungría creo también, no estoy seguro, pero hay un imperio y hay los príncipes, de los cuales todavía ninguno es demasiado poderoso salvo Austria. Italia, ya digo, es una nación, pero no es una monarquía. Y España tampoco es una nación. Ya dije en alguna charla de Servet que Servet siempre firmaba Miguel Servet de Nación Aragonés. De Nación Aragonés. Él firmaba siempre, él firmó las 3 veces que firmó en su vida, antes de que lo quemaran, pues firmaba Miguel Servet de Nación Aragonés. Y ya expliqué también que ya nos dijo don Américo Castro, que la palabra español es una palabra que no es castellana ni catalana, es una palabra francesa, porque si fuese un derivado del latín que se hablaba en Castilla, no sería español, sería españés. Y español es como lo llamaban
toda la gente al norte de los Pirineos a los habitantes del sur de los Pirineos. Pero al sur de los Pirineos nadie se consideraba español, sino castellano, guipuzcoano, aragonés o cualquier otra cosa. Pero no español. Español viene de una acepción que tienen fuera, al norte de los Pirineos, de la gente que vive al sur de los Pirineos. Pero no es aceptado hasta muy tarde por los propios españoles, entrecomillado. En ese conjunto de ideas, que creo que no es de poca importancia, quiero agradecer a don Américo Castro y a toda esa caterva de historiadores malditos por la dictadura que aportasen verdadero pensamiento a la historia de España. Verdadero pensamiento, no los criterios escolásticos sacados casi de los libros de plomo de Granada, sino verdadero pensamiento. Bueno, pues sobre esa idea se llega a final de siglo con un problema muy interesante en España, y es que muere un rey que no es capaz de engendrar descendencia, un tal Carlos II, y no hay descendencia, pero tampoco hay ascendencia, curiosamente. No tiene ni hermanos, no tiene nada. Y entonces le ocurre que se reúnen todas las naciones, ya naciones, y las monarquías de Europa, y antes de que se muera deciden un reparto, porque es una corona, la de España, que tiene Castilla, Aragón, Nápoles, Sicilia, indirectamente Parma, Milán, lo que llamamos la Cataluña del Norte, la parte de Toulouse, etcétera, Perpiñán, etcétera, y luego tiene los Países Bajos, todavía, tiene lo que se llamaba el Camino Español, una serie de pequeños estados entre Génova y los Países Bajos, que son la comunicación de la corona española con Flandes, y luego tiene el Caribe, México, que llega hasta no se sabe dónde, probablemente hasta Rusia. Tiene Colombia, lo que ahora, con términos modernos, Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, Argentina, etc. Todo eso es la corona española, más el Caribe entero, prácticamente, salvo 4 o 5 islas. De tal manera que se reúnen las coronas europeas para repartírselo antes de que se muera. Y se lo deciden poner como rey a un príncipe alemán, Fernando José, del que se fían todos de que podrá manejarlo, porque entre otras cosas tiene 9 años, o 10, no me acuerdo bien ahora. Bueno, el problema es que Carlos II muere en 1699 y Fernando José muere unos meses antes, con lo cual es inevitable ir a la guerra. En la guerra los posibles herederos de la corona son un bisnieto de Felipe IV y un bisnieto y otro bisnieto de Felipe IV también, de Felipe III, más todavía. Uno francés y otro austriaco. Y bueno, pues a Austria lo apoyará Inglaterra, Francia irá por su cuenta y harán una guerra que durará nada menos que 14 años. El joven candidato francés es el segundo heredero de la corona de Francia, de tal manera que no tiene opciones reales de ser rey de Francia y por casualidad pues le toca ser rey de España. Lamentablemente en 1700, cuando le ofrecen la corona, tiene 17 años. Y sabía ya bastante, ¿eh? Y es un hombre extraño además. Y el candidato austriaco es también el segundo de la corona austriaca, de la corona imperial, y entonces, pues, bueno, tampoco va a ser emperador, así que le ofrecen la corona de España, de las Españas, de todas esas Españas que he dicho. Bueno, el hecho es que, obviamente, a Felipe le apoyará el cardenal primado de España, Portocarrero, que es un hombre muy inteligente y muy hábil, que está dispuesto a que haya orden, es lo que le interesa. Y luego le apoya, obviamente, la corona de Luis XIV, que todavía es el rey de Francia, y quiere que su nieto, porque el nieto suyo, sea rey de España. Bien, y al archiduque de Austria le va a apoyar Inglaterra,
Y en realidad todos están discutiendo para ver cómo nos repartimos el pastel, cómo repartimos lo que va a quedar después de que hagamos una guerra en España. Bueno, la guerra se desarrolla durante 14 años. El pobre Felipe V es casado con una chica de 13 años, bueno, María Luisa de Saboya, y tiene 2 hijos, María Luisa de Saboya, Luis y Fernando. Pero María Luisa de Saboya se muere muy pronto, bueno, en el 11 creo, no me acuerdo bien ahora, en el 11, sí, en el 11. Y bueno, para controlarla, el abuelo de Felipe V, Luis XIV, ha enviado a una persona de esas típicas de las novelas románticas, a la princesa de los Ursinos, una mujer intrigante, poderosa, que llega a España de manos de para controlar a Felipe V y de parte de Luis XIV, pero acaba siendo ella la que controla a Felipe V, a Luis XIV y a quien haga falta. Sí, es una mujer muy inteligente que acaba siendo quien realmente domina la corona. Bueno, eso provoca que haya una situación, digamos, difícil, pero muerto la Saboya, no se casa con Isabel de Farnesio. Isabel de Farnesio tiene una ventaja importante, y es que es concuñada del nuevo rey de Francia. Ojo, y eso es muy importante. Y además es una Farnesio, una persona ligada a la inteligencia política de las coronas de los principados de Italia. Bueno, ella tiene un hijo, tiene 5 hijos, pero uno es muy importante, que es el príncipe Carlos, al que consigue colocar de rey de Nápoles. Más tarde, ya veremos cómo. Pero el hecho es que quien gobierna, Felipe V es un reinado de casi 50 años, que no es tontería, hasta 1746, de 1701 al 46. De tal manera que a partir de 1711, quien es la reina de España es Isabel de Farnesio. Esa es quien realmente manda en España. La razón fundamental para que lo sea es que Felipe V era un tipo que no estaba bien. No estaba bien de la cabeza, es la verdad. No estaba bien, no lo digo de forma despectiva. Era un hombre que tenía una depresión de caballo, una depresión absoluta. Solo durante los 14 años que duró la guerra, cuando tenía que ir a la guerra, se despertaba y se ponía a hacer la guerra. El resto del tiempo se hundía en la depresión más profunda, absoluta. Pero se pasó 20 años de su vida sentado en una silla mirando la pared. Era incapaz de todo. No tenía ninguna capacidad mental ya para gobernar una nación. Era un hombre marginal en ese sentido. Y luego Isabel de Farnesio era muy inteligente, así que fue ella quien gobernó. Pero no nos engañemos, no gobernó tampoco Isabel de Farnesio. Quien gobernaron fueron los jesuitas, que aquí entramos en otro punto clave del siglo XVIII. Un famoso padre Rábago era quien de verdad... Los jesuitas no pretendían gobernar con los puestos claves del gobierno, sino con el control de los puestos claves del gobierno, que no es lo mismo. Jesuitas hay que entender que es un instituto religioso, para entendernos con lenguaje actual, que no depende de los obispos, sino del Papa nada más, directamente. Situación que en aquel momento es muy delicada, porque hasta ese momento ocurre que los obispos en cualquier nación católica no son nombrados por el Papa, son nombrados por el Papa tras su designación por el rey. El rey designa quién va a ser obispo y el Papa le da esa calificación. Pero el Papa no tiene capacidad en ninguna monarquía católica de nombrar obispos, ni abades, ni priores, sino solo de confirmar lo que el rey ha mandado. Ese es un conflicto que es el que va a desarrollarse a lo largo de todo el siglo XVIII, las regalías. El rey tiene muchas capacidades, entre ellas la de gobernar la Iglesia directamente, y sin embargo eso entra en contradicción con el Papa, que tiene la capacidad de gobernar a sus hijos, a los obispos, etcétera, de muchas maneras, y sobre todo a los cardenales. Los cardenales hay que decir que no son clérigos, generalmente, en aquella época. Hoy día creo que sí.
Bueno, había algunos que no, pero en general sí, pero en aquella época no. Hay dos casos que llaman la atención. Uno ya lo conté, el infante Don Luis en 1800 le nombran cardenal con 8 años. Vale, estupendo. Pero fue mejor el infante Fernando, que era el hermano de Felipe IV. El hermano de Felipe IV es nombrado cardenal también con 8 años y primado de las Españas, arzobispo de Toledo, con 11. Sin ser clérigo, ¿eh? Sí, sí. Eso. Bueno, es como se estructura la Iglesia en aquella época. Ahora parece chocante, pero funciona así. Funcionaba así literalmente. El ser cardenal de España, cardenal en Roma, eran dos cosas fundamentales. Una, la capacidad de elegir al Papa. El cardenal es el príncipe de la Iglesia. No es un clérigo, es un príncipe dentro de la Iglesia. La capacidad de elegir Papa y las rentas de una capelo cardenalicio. Y ser arzobispo de Toledo es ser el mayor rentero. A veces más que el rey. A veces más que el rey, ¿eh? Y claro, se nombra con 11 años a una persona, a un niño, pues cardenal primado sin problema. Esa es la estructura. Entonces, todo el siglo XVIII se va a discutir sobre las regalías. El intento de la corona de quitar al Papa la parte de poder que tiene sobre la Iglesia en España. Eso ya había ocurrido en Francia, ya había ocurrido, bueno, en Inglaterra no había ocurrido, habían echado al Papa y ya está, pero en otros lugares también. Pero el problema es que todavía la Iglesia es poderosísima. Y además creo que expliqué por qué llega a ser tan poderosa. Llega a ser poderosa porque es el pequeño banquero. En aquel tiempo, el siglo XVI, XVII, aquella persona que tiene una pequeña hacienda, una tierra para cultivar, un par de bueyes o una mula, tal, vive de ese trabajo. Pero si se le muere la mula, ¿qué pasa? Que tiene que comprar otra, si no, no puede trabajar. Y no tiene dinero, porque nadie tiene ahorros en el siglo XVI. Tiene que ir a un prestamista. El prestamista no es un mal bicho, es el abad o simplemente un cura secular, cercano, que tiene dinero y se lo prestará para comprar esa yunta, para arreglar el tejado de la casa que se ha caído, y a un interés muy bajo, un 2%, etcétera, pero poniendo como prenda su propiedad inmueble, la tierra. De tal manera que a lo largo de 2 siglos o 3 siglos, o 4, todos los propietarios de España van perdiendo sus propiedades a favor de la Iglesia. Todos. Porque vence la deuda, no pueden pagar, pero no pasa nada. No por eso se mueren de hambre. Ese convento les cede el trabajo en la Iglesia. Pasan a ser aparceros de ese convento, aparceros de esa Iglesia. Y pueden seguir comiendo todos los días, porque trabajan, pagándole el tercio correspondiente, la parte correspondiente al convento o a la Iglesia. Eso ha hecho sobre todo en Castilla, pero también en Aragón, pero sobre todo en Castilla, la Iglesia, la entidad más rica y más poderosa de España, con enorme diferencia, más que la corona. De tal manera que el siglo XVIII se plantea como el siglo en el que la corona, esos 4 reyes, intenta a toda costa ir quitándole ese terreno a la Iglesia y apropiándoselo. Esa es la idea de monarquía que surge junto a la idea de nación en ese siglo XVIII. ¿Qué ocurre? Que además de eso hay una parte muy importante de intereses económicos, que es lo que ya expliqué, creo, los beneficios. Una familia tiene un hijo y con un mayorazgo va a heredar, si es baja nobleza, va a heredar un pequeño título, caballero, lo que sea, y si es nobleza mediana, sí, creo que sí. Creo que sí que es segundo. Eso, le pega un tiro y ya está, no pasa nada. Se estrella. Písalo fuerte. Sí. No llaman nunca y cuando sí, no pasa nada. Mientras no sea en un teatro, no pasa nada. Ya está quitado el volumen. El segundo de la familia acostumbra a se le da para que viva, se le lleva a la carrera eclesiástica, se le hace cura.
Y entonces se hace lo siguiente, en el convento, en la colegiata, en la catedral, se crea un beneficio eclesiástico. Esto es un altar al que se le dona unas tierras. Esas tierras producen una renta, y esas rentas son para el culto del altar, que corresponde al clérigo que se adhiere a ese altar. Y ese clérigo solo lo puede nombrar la familia que ha creado el beneficio. Pero las rentas son para la Iglesia. Una parte va a parar a ese señor, otra parte a ese señor, a sus descendientes no, a la familia, bueno, también descendientes, ¿qué se va a hacer? Pero va a parar a esa familia y otra parte a la propia Iglesia, a la catedral, etc. Cuando llega el siglo XVIII ocurre que la Iglesia se ha apoderado, según cálculos que hicieron en la época, de más o menos 1/3 de los beneficios creados a familias particulares han acabado pasando a ser de la Iglesia. Y el rey los reclama. La corona reclama que le devuelvan los beneficios que más bien debían revertir a la corona que a la Iglesia. Esas dos tendencias hacen que esa Iglesia tan poderosa se encuentre con que, a la idea de conformar una nación que tenga una estructura real, pues todo eso sobra. Así que de ahí vendrán los procesos de enfrentamiento con la Iglesia. No hay que olvidar que en el siglo XVIII se van a producir 4 rupturas de relaciones con la Santa Sede. 4 rupturas total de relaciones. El hecho es que en ese entramado ocurre que bajo Isabel de Farnesio, pero también bajo el primer periodo con la Saboyana, va a ocurrir que va a haber un grupo de ministros enviados por Francia, de mano al principio de la princesa de los Ursinos, después por cuenta propia, que sí tienen la idea de nación que se ha hecho en Francia. Y van a crear esa idea de nación en España. ¿Eso en qué va a consistir? Pues en una cosa que aquí lamentamos mucho, pues el decreto de nueva planta. Se decide unificar, esos ministros deciden unificar la corona española en base al mismo sistema que tenía Francia. O sea, departamentos y una única ley, no fueros, fuera de los fueros. Lo único que se salva de los fueros es Euskadi y Navarra, pero no por ideas nacionales, sino porque fue la parte de la corona castellana, y Navarra no, Navarra era corona de Navarra, que apoyó a Felipe durante la guerra, siempre. Y entonces se decide mantener sus fueros, no por otra razón. Cataluña, que apoyó al archiduque, pues perdió los fueros, Valencia, Mallorca, etc. Se crea un Estado moderno, pero sobre todo se crea un Estado moderno porque se crea una administración moderna. Los ministros, tanto de la Saboyana como de Farnesio, son ministros que son funcionarios. Se da un paso importante heredado de la visión de Cromwell o de Colbert, de que a la dirección del Estado hay que llevar las personas más valiosas, no los nobles más ambiciosos. En vez de ser el ministro de tal, el presidente del Consejo de Castilla, el duque de no sé cuántos, pues ahora va a ser una persona que no es duque de nada, pero es un funcionario valioso, que la mitad tienen títulos nobiliarios, pero no son los más poderosos. Simplemente ascienden porque tienen una capacidad de crear ese Estado. Bueno, pues con eso se va a crear una serie de estructuras. Digamos que el principio fue un ministro, Patiño, que era un tipo realmente importante, o con buena cabeza, Alberoni, pero van a crear unas estructuras que son muy importantes. Una hacienda única. Unos eliminan todos esos consejos que había, Consejo de Castilla, Consejo de Granada, y hacen un único consejo real, que es el Consejo de Castilla, que pasa a ser el Consejo de Ministros del Rey. Primero se dan cuenta de que no se puede mantener las colonias si no hay una armada importante, y empiezan a crear una armada, un ejército ordenado. A diferencia de lo que había, desaparecen los famosos tercios, que son un poco caóticos, que son tropas mercenarias, pero son tropas sacadas de cualquier lado. Y bajo Felipe V, el ejército pasa a ser coroneles, tenientes coroneles, alféreces y generales. Y con una estructura que se organiza en base a la estructura territorial que hay que cubrir.
Se empieza a crear la industria propia. Lo que había hecho Colbert en Francia lo hacen en España. Crean la fábrica de tapices, esa existía ya, perdón. Tapices existía. Varias fábricas más que se crean simplemente para crear una industria local. Se crea la Real Academia de la Lengua, la Real Academia Española, la de la Historia, y luego se plantean y la reforma de la universidad. La enseñanza primaria e inferior se deja en manos de la Iglesia, no había otra. Pero la universidad no. Se rompe el monopolio de la Iglesia en la universidad, se crean los colegios mayores que van a dar lugar a centros de estudio que no dependen de la Iglesia. Aunque en la práctica estén regidos por clérigos, sin embargo, no tienen dependencia formal de la Iglesia como sí tenían las universidades realmente. Toda esa reforma profunda, enorme, que se hace de manos de la visión administrativa de Francia, va a provocar un cambio ya irreversible. Hay que decir que al acabar la guerra de sucesión, 1711 se empieza a acabar, se firma el Tratado de Utrecht en 1714, la ganadora es Inglaterra. Francia pierde mucho porque pierde sus colonias, salvo el Quebec y las islas de Saint-Pierre-et-Miquelon, las pierde del norte de América. La corona española gana la Luisiana, pero pierde la Florida. Se pierde Gibraltar y Menorca en manos de los ingleses, y se llega a un acuerdo que es lo más importante, se acuerda en Utrecht que la corona de España y la de Francia no pueden estar nunca en la misma persona, que han de ser dos reyes diferentes. Nápoles también pasa a ser un reino. Nápoles, Parma, etcétera, pasan a Austria, pero pocos años después volverán a príncipes de la corona de Borbón, y además españoles, no franceses, pero independientes. No se puede ser rey de Nápoles y ser rey de Castilla a la vez, o rey de Francia. Eso es lo que se acuerda en Utrecht, que eso es lo que cambia la visión de Europa, porque entiéndase, ahora estamos hablando ya de naciones, no tanto de monarquías como de naciones. Ahora ya hay unas naciones, o sea, un territorio al que se adhiere un criterio, no una corona, sino un territorio. Ese cambio esencial, que va de manos de esa gente práctica que eran los jesuitas, que eran prácticos. O sea, los jesuitas entendieron que había que modernizar las cosas, porque cuando llega la época de Carlos II, que siempre se dice que era la decadencia de la monarquía hispánica, la decadencia de la monarquía hispánica a la par que Inglaterra y Francia, O sea, seguía siendo un imperio poderosísimo e importantísimo, pero es verdad que estaba en quiebra financiera absoluta. O sea, no tenía ninguna posibilidad de subsistir si no había un cambio radical en la forma de alimentar las arcas públicas. Entonces ahí es el cambio fundamental. La idea es que las arcas públicas en manos de estos reformistas que gobiernan esos primera mitad del siglo XVIII, no son las arcas reales, son las arcas públicas. Eso es un concepto muy diferente. Entienden que efectivamente hasta ese momento no hay forma de distinguir el erario público del erario de la corona. Pues a partir de ese momento sí se distingue claramente el erario público del de la corona. ¿Qué ocurre? Que el primer gran dirigente que tuvieron, que es el Marqués de la Ensenada, hizo un catastro, o sea, vio cuánta gente había en la corona, en Castilla sobre todo, pero en la corona hispánica, y dijo, en vez de los 80.000 impuestos diferentes que hay, un único impuesto para todo el mundo. Para todo el mundo menos para la nobleza y la iglesia, ojo, menos para la nobleza y la iglesia. Pero para todos los paisanos, un único impuesto. Y ese único impuesto es arca pública. ¿Esa arca pública para qué se va a utilizar? Pues para hacer carreteras, puertos, canales, astilleros, para una labor pública, cosa que la monarquía solamente hacía anteriormente en su provecho. Pero ahora, con Ensenada al frente, y con Patiño también, con Alberoni, con los ministros de la época, se empieza a entender que ese erario público va a ir
para un fin público, para que efectivamente el Canal de Castilla permita a los agricultores de media Castilla exportar su grano, para que haya 3 astilleros en la península, en la monarquía española, que puedan crear barcos, y más, algunos es extraordinario, porque ahora hablaremos de Jorge Juan y de Ulloa, pero Jorge Juan, cuando ya más avanzado, ya en la época de Fernando VI, no estoy seguro, todavía al final de Felipe V, entiende que para hacer un astillero hace falta mucha madera. Y la madera es un problema, porque los barcos de madera en el trópico se pudren, con un molusco, la broma se llama, que los pudre. Pero ha encontrado que hay un barco, hay un árbol, la sabina, que aguanta el clima del trópico y no se pudre. Y sabinas las hay en Cuenca, que están bastante lejos del mar. Bueno, pues crea una estructura por la cual ha durado hasta hace 50 años, no, hasta hace 80 años, por la cual todos los bosques de sabina de Cuenca y de Teruel, parte de ellos, pasan a ser de la corona, directamente. Y se crean unos tipos que atan los troncos, los maderistas se suben encima y los bajan hasta el Mediterráneo. Y los llevan, San Pedro escribió una novela famosa que él todavía conoció, de los maderistas que bajaban con los troncos, y los llevan a Cartagena, donde se construyen barcos que son capaces de aguantar el trópico. Eso no cabía en la idea de Felipe III, Felipe IV, Carlos II, no cabía en la cabeza del conde-duque de Olivares, que solo quería mandar, como decía Marañón, conde-duque de Olivares, o la pasión de mandar, así llamó al título que le dedicó, al libro que le dedicó. No, aquí se entiende que si se quiere seguir manteniendo ese imperio, hay que tener una armada poderosa, y para tener una armada hay que saber construir los barcos, etcétera. Todo eso es un enjambre de ideas que se desarrollan en esos 50 años bastante ordenadamente bajo el imperio. Primero, de un rey que estaba loco, directamente estaba loco, ya digo, se podía pasar 2 meses mirando a la pared sentado en una butaca. ¿Sí? No, literalmente, lo digo literalmente, no daba más de sí. Pero su señor Isabel de Farnesio sabía gobernar un reino. Y luego el padre Rábago sabía gobernar. Hay que tener en cuenta que los jesuitas y la Iglesia dentro de la corona de España no se llevaban del todo bien, porque el clero español veía a los jesuitas como algo que mandaba mucho y que no dependía de los obispados, mientras que todos los clérigos sí dependían del obispado. Entonces había una tensión entre el clero, sobre todo el clero secular, y también gran parte del clero regular. Los agustinos un poco al margen, pero sobre todo dominicos, etcétera, están claramente centrados a los jesuitas, porque mandan mucho y no dependen de un obispo o de un prior, de un ¿cómo se llama esto? Los jefes los dirigentes, sí, más alto, es igual. O no, es igual. Sí, no dependen de ellos, sino que dependen directamente de Roma. Y eso les enfrenta. Así que entre los jesuitas, con su sentido práctico, muy práctico, que era mientras nosotros mandemos, no importa lo que haya. Podemos ser hasta republicanos, pero con tal de que tengamos el control. Como decía Arnold Hauser, el historiador del arte el gran historiador del arte, dice de San Ignacio de Loyola: ese hombre que hubiera sido capaz de crucificar nuevamente a Jesucristo si de ello dependiera la salvación de la Iglesia. Sí, eso escribió Arnold Hauser. Sí, claro. Es un chiste, pero es así. Quiero decir, al final, esa es la idea con la que se organiza la Compañía de Jesús. Haciendo un paréntesis, diré que esa mitad del siglo XVI, después del fracaso del humanismo de principios del siglo XVI, de finales del XV, de ese fracaso completo, pues es un mundo europeo dominado por verdaderos fanáticos. El primero, el cardenal Cisneros; el segundo, Savonarola, en Florencia; el tercero, Lutero; el cuarto, Ignacio de Loyola. Verdaderos fanáticos que acaban con el humanismo
apropiándoselo. Quizá Lutero un poco menos, porque Lutero estaba menos interesado en el humanismo. Pero todos ellos se apropian el humanismo para liquidarlo. Y ese es el mundo con el que nace el siglo XVII. Ojo. Bueno, volviendo al tema, esto es un paréntesis al margen. Volviendo al tema, durante esos 50 años, sobre todo al final con el Marqués de la Ensenada, que es un hombre práctico, inteligente, y que también él se hace súbdito de los jesuitas, no tiene ningún problema. Ninguno de Isabel de Farnesio, todos son muy projesuitas. Pero Isabel de Farnesio tiene una preocupación, y es que sus hijos, ninguno tiene derecho a la corona española. Hay que decir que en 1724, el primogénito de Felipe V, Luis, pues va a ser coronado rey de España, un reinado de 8 meses, porque muere el delfín de Francia y Felipe V decide irse a Francia a ver si le hacen rey de Francia. Muchos historiadores han dicho que esa no fue la razón, que Felipe V no podía más. No podía más, era un hombre deprimido, hundido, sin moral ninguna, y prefirió retirarse y dejar la corona a su hijo, que tenía 17 años creo, 15, no me acuerdo ahora, Luis, e irse a Francia. Desgraciadamente Luis murió 8 meses después y él volvió a la corona española en una debacle de criterios, porque le decían que una vez que había abdicado no podía volver a ser rey. Bueno, se arregló el asunto, los jesuitas lo arreglaron bien para que volviese a ser rey. Fue rey hasta el año 46, todavía muchísimos años, sin ser rey. La reina era Isabel, el poder estaba en manos del padre Rábago y de otros jesuitas, y sin embargo era práctico. Se creó todo ese mundo de reforma profunda. Se creó realmente, ¿eh? Y yo creo que él no se enteró bien. Al final, el último periodo de su vida ya es de un loco maníaco, es de un loco enfrentado a la nada, al vacío completo. Farnesio, sabiendo que sus hijos no eran principales para heredar la corona de España, cogió a Fernando VI, que se había casado con una portuguesa, Bárbara de Braganza. La casa de Braganza y la casa de Castilla están íntimamente ligadas durante 300 años, continuamente. Se ha casado con ella, pero la Farnesio les coloca en un palacio, en no sé dónde, no me acuerdo dónde, yo creo que de la granja o algo así, y no les deja ni salir, ni comunicarse con nadie. Se tiran 20 años prisioneros ahí, prisioneros con un montón de criados, comen todos los días ricos manjares, tal, pero no pueden salir. Nadie les conoce, nadie sabe nada de ellos. Por si a ver si se muere y hereda los hijos de la Farnesio y no los hijos de la Saboyana. El hecho es que por fin, tarde o temprano, se muere Felipe V, año 46, y en ese momento, pues al día siguiente, Felipe VI, el hijo recluido durante años, es coronado rey, y su primer decreto es enviar a la Farnesio a otro castillo todavía más lejos. Sí, deshacerse de ella radicalmente. Se dice que ella le dijo: ¿y qué razones tenéis para enviarme allá? ¿He hecho algo para disgustaros? Y que él respondió simplemente: es mi real decisión, y mi real decisión no se discute. Así que sí. Luego habrá otro caso así. Sí. El hecho es que entonces él siguió todo el tiempo con el mismo grupo de gente, llega a Ensenada al poder también, y todo ese proceso de creación de las bases administrativas y estructurales de una nación se van aposentando. Esa es la primera mitad del siglo XVIII. A ver, 10 minutillos. Bien. De todo eso hay que hacer notar que mientras eso ocurre, Europa está cambiando profundamente. No es ya la paz de Westfalia que quedó atrás. Europa se pasa al siglo XVIII en guerras continuamente. Es unas guerras por el control. Pero en el Imperio Austrohúngaro ocurre algo muy importante. Primero hay una guerra por la sucesión de Austria y luego una guerra por la sucesión de Polonia. Polonia es también Estado católico, ¿eh? El hermano de Carlos V. Carlos V era un hombre, en mi opinión, que veía hacia atrás. Estaba pensando en la monarquía cristiana, en la gran monarquía cristiana de toda Europa. Y eso había muerto con las ideas de Maquiavelo.
Pero su hermano, Carlos V, se había criado en los Países Bajos como parte del imperio y pensando en el imperio. Su hermano Fernando, que se había criado en Alcalá de Henares, se había criado de mano de su abuelo, de Fernando II, de Fernando de Aragón, que era el político, ya digo, el que mucho tiempo pensó Maquiavelo dedicar el príncipe, hasta que las tropas castellanas ocuparon Florencia y decidió que a ese no le dedico ni un aliento. Sí. Pero el hecho es que Fernando tenía 3 años menos que Carlos, se había educado en el Escorial y sí se había impregnado profundamente de una visión mucho más abierta. Él le había tocado el eramismo, el mundo del Erasmo de Notre Dame, que había tocado a Carlos V, pero Carlos V era un hombre muy centrado en su propia visión del imperio. Él hablaba del imperio como la monarquía cristiana de Europa. Fernando no. Cuando ya Carlos V no puede más, en los años 30 del siglo XVI, sabe que no puede gobernar el imperio, la monarquía hispana, todo a la vez es imposible, tiene que ceder y cede el imperio a Fernando, su hermano Fernando. Su hermano lo primero que hace es acabar con las guerras de religión, por el sistema más sencillo posible. Dice, el imperio son, no sé cuántos, 60 principados. Cada principado tendrá la religión que decida el príncipe. Y seré el emperador de todos. Y a eso se llegó a un acuerdo. Y el imperio pasó a ser estable gracias a un hombre de cabeza que propuso que el imperio se emancipaba de la religión, como había propuesto Maquiavelo. Se emancipaba de la religión y se configuraba, no todavía como naciones, pero sí como una corona abierta, en la cual la religión es secundaria. Mientras que Carlos siguió pensando hasta que se murió en la monarquía hispánica. Soy el emperador de la Europa cristiana. Y eso ya había muerto. Eso ya no era posible cuando Carlos intenta. Ha habido mucha mala suerte porque si Fernando, como quería su abuelo Fernando de Aragón, hubiera sido el heredero de la corona de Castilla y Aragón, con Nápoles, todo eso, el mundo hubiera sido, y Carlos, el emperador de Viena, el mundo hubiera sido muy diferente y con menos guerra, seguramente. Pasó luego lo mismo con Felipe III. Felipe IV tenía un hermano, Fernando. Fernando era un hombre muy inteligente y Felipe IV no. Era evidente, era un hombre con mucho gusto artístico, con mucho gusto sexual, eso era exagerado. Le conoció 40 hijos, era un hombre honrado. Le conoció 40 hijos fuera del matrimonio. Los reconoció y les dio títulos a todos. Algunos hijos de artistas, de cupletistas, pero lo hizo. Sí, era un hombre honrado, sí, en ese sentido, pero no era un hombre inteligente. Y el conde duque era un hombre confuso. Solo le interesaba el poder. No entendía cómo se estructuraba una nación, un estado, una monarquía. De todas maneras que ahí hubo mala suerte. Si Fernando hubiese heredado la corona de Castilla y Aragón, Fernando, el hermano de Felipe IV, otro gallo nos hubiera cantado, sí. Era un hombre muy inteligente. El hecho es que al final ocurre que Europa ha cambiado y de los príncipes de la Imperio Austrohúngaro, después de que Polonia se estabilizase, Polonia no es parte del imperio, Hungría lo es a medias, y Bohemia, etcétera, son imperio, pero hay un pequeño estado al norte que va tomando forma, Brandenburgo, y a lo largo del siglo XVIII toma una forma descomunal, es Prusia, y Prusia pasa a ser la principal nación que surge del imperio alemán. Queda Austria, efectivamente, Austria no es Austria, es Austria, Hungría, lo que ahora es Croacia, Eslovenia, y es también una parte importante de Italia. Y sí, era también en ese momento los Países Bajos, pero los Países Bajos dedican del norte, los Países Bajos ya independientes, dedican la mitad del siglo XVIII a quitarse encima al emperador también. Y hay que tener en cuenta que los Países Bajos e Inglaterra, después de una guerra bastante desastrosa, acaban siendo dos países coaligados, digamos, porque el estatuto de los Países Bajos pasa a ser rey de Inglaterra, la corona de los príncipes de Orange. Pues en esa estructura se va creando la Europa moderna, que ya se ve que empieza a dejar de ser la Europa de las monarquías
para ser la Europa de las naciones. ¿Cómo? Suavemente. No hay una declaración, nunca se dice la nación se ha creado, sigue siendo las monarquías. Pero ya los acuerdos, el establecimiento del acuerdo para mantener Europa, lo que surge de Westfalia en el siglo XVII, son ya un acuerdo que une la nación al territorio, no a la corona. La nación queda unida a unos territorios, no a una corona. Esa es la estructura que vamos a heredar posteriormente. A partir de ahí ya surgirán los nacionalismos en el siglo XIX, pero a partir de ahí ya la corona es secundaria frente al Estado-nación. Esa es la idea con la cual se desarrolla esa primera mitad del siglo XVIII, que fue afortunada para la corona española en la medida en que los dos reyes que tuvo estaban locos. No he contado todavía a Fernando VI. Fernando VI llega al poder, solo fue rey 11 años, pero no gobernó. Fernando VI sí que estaba realmente loco. O sea, estaba loco de atar, vamos. Menos mal que la Braganza era muy inteligente. Igual que pasó con la Farnesio, quien reinó en España fue la Bárbara de Braganza. Mujer muy inteligente que le recluyó en la granja, creo recordar, y ahí estaba. Bueno, esto que cuento lo cuentan los embajadores y los cronistas de la época. Había días que Fernando VI decidía que era una rana. Sí. Se desnudaba totalmente y se dedicaba a dar saltos por el palacio colando. Y se metía en los charcos. Ese era el rey. No es una tontería. No es para tener una monarquía seria. Y eso era lo menos que hacía. Porque lo normal es que efectivamente, no en una cama, sino en un par de taburetes en los que se recostaba, se pasaba días, sin cambiarse ni siquiera los calzones ni la camisa, semanas, hasta que hería, literalmente. De tal manera que un grupo de criados tenía que recoger los orines y tal del suelo directamente. Ese era el caso de Fernando VI, otro rey que estaba, realmente el pobre estaba loco. La locura no es una culpa, es una desgracia, pero estaba así, ese era el rey. Así que entre Isabel de Farnesio y Bárbara de Braganza, pues hubo un desarrollo ordenado del territorio de la corona, que dio lugar a una administración ya moderna, propia del siglo XVIII, y dio lugar a un nacimiento de industrias, todo tipo de cosas. Hay que hacer notar, solamente ya para acabar, diré que en ese momento se hace una cuestión que cambió mucho la historia de España. Es en Francia, que es ya el país de las luces, es ya un país de científicos, realmente científicos por todas partes, y pensadores, Voltaire, todo ese mundo. Pues en esa Francia deciden que hay un problema muy interesante, que es saber si la Tierra es una esfera, o es oval, o es aplastada, ¿cómo es? Y entonces aquellos científicos deciden investigarlo de la siguiente forma: medir 1 grado de arco de meridiano en el Ecuador y en lo más norte que se pudiera, en Siberia. Envían una expedición a Siberia a medir cuántos kilómetros hay, cuántas leguas, en 1 grado de meridiano y en el Ecuador. Y como el Ecuador es corona de España, pues se lo piden al rey de España, Felipe V, que quiere ir ahí la expedición. Y esa expedición dice, sí, estupendo, vamos a incorporar a algunos oficiales nuestros. Incorporan a 2 oficiales que tienen 20 años, Jorge Juan y Santa Cilia y a Antonio de Ulloa. Tienen 20 años, son guardiamarinas. Se pasan 5 años en América midiendo el grado de meridiano. Midiendo el grado de meridiano es que hay que ir con los teodolitos a lo largo de más de unos 1000 y pico kilómetros, en las montañas del Ecuador, no es fácil. Pero eso que cambió, pues esa expedición era una expedición en la que los que la habían realizado eran ya gente iniciada en la masonería. Y en ese momento, pues la masonería está tomando forma en toda Europa. Y estos señores, Jorge Juan y Ulloa, se inician en la masonería, lo cual significa mucho. La masonería significa en esa época 2 cosas fundamentalmente. La guerra es inevitable, la crueldad no, hay que evitarla. No hay que, por estar en guerra, hay que estar en guerra con honor, con dignidad, pero no ser crueles. Y la otra cuestión es la fundamental.
el responsable, hablando en lenguaje no masónico, de una logia puede ser un duque o puede ser un albañil. Ojo, un relojero, un hombre cualquiera, no tiene que tener títulos. En la masonería se va subiendo los grados no por preeminencia de cuna, sino por preeminencia de conocimientos y de iniciación en la masonería. Esos dos cambios son esenciales para entender el siglo XVIII. Y son esenciales para entender los cambios que a partir de ese momento, la primera logia en España es 1724. Y aunque es inglesa, literalmente son ingleses, pero es la primera logia. Pero a partir de ahí ya empieza a haber logias por todas partes, y eso es esa visión. Vamos a la guerra, pero no vamos a la crueldad. Vamos a respetarnos. El conde de tal se inicia en la masonería, pero está bajo una persona que es más importante que él, claro, y que es quien dirige esa logia. Ese cambio de mentalidad es también tan esencial como el cambio de monarquía a nación que se produce a lo largo del siglo XVIII. Si entendemos esos dos conceptos, creo que empezamos a entender no ya el siglo XVIII, sino la historia moderna y contemporánea de España. Eso es todo. Diré que Ulloa y Jorge Juan, cuando vuelven de América, traen un cargamento de 5 años de plantas, informes, todo tipo de cosas, lo unieron todo. Y se ha declarado la guerra, la famosa guerra de los 7 años, no, la primera guerra anglo-española, anglo-franco-española, y bueno, pues se han separado los dos para ir en 2 barcos diferentes por si hay problemas, cada uno con todo el cargamento, y el cargamento y el barco de Ulloa es apresado por los ingleses. Bueno, desembarca, huye de los ingleses y llega a Quebec. Pero Quebec ya no es francés, está tomado por los ingleses. Baja del barco y hace unas señales, y el responsable inglés de Quebec es también masón. Se le conocen. ¿Y qué ocurre? Que a Ulloa le llevan a Londres. Y todavía dura la guerra 3 años. ¿Y a qué lo dedican? Pues no le meten en una prisión. Le llevan, dicen, este tipo es importantísimo, le llevan por todos los centros científicos de Inglaterra a dar conferencias. Y se dedica esos 3 años de guerra a dar conferencias sobre América, en Inglaterra, como prisionero. Pero es tratado como... Esa es la visión, eso es lo que cambia en ese momento. Esa es la visión diferente. Y con esto, pues damos por acabada la primera charla, porque la segunda es la gorda. Esta es la charla de cómo se empezó a entender el país. La segunda, que es Carlos III y Carlos IV y Fernando VII, esa es la que es un desastre. Ya. Es un desastre final. No, Carlos III no es un desastre. Carlos III sí, sí. Cuando hablaba de Carlos V, hemos retrocedido en el tiempo. Sí, a 1520 y tanto, sí. Sí. Me refería a que eso, a Carlos V está viviendo en el pasado de la monarquía hispánica, de la monarquía cristiana, y su hermano Fernando está viviendo en el futuro de la monarquía de las naciones. Esa es la diferencia. Fernando se quedó en Austria y Carlos se quedó... Sí, pero quería distinguir ese papel de la monarquía y de la nación, que surge con Maquiavelo, claramente. Maquiavelo es italiano y él busca la monarquía en Italia. Pero hay una nación, pero no hay una monarquía, y fracasa, no es posible. Estas ideas son las que quería dejar caer por si valen para algo. Sí. Y si hay alguna cuestión que comentar o lo que sea, como son las 6. El próximo día, que es el día 2, sí. Continuamos con... Sí. Es que los carteles han cambiado porque, lo lamento y pido disculpas, me pidieron que el día 2 fuera a una presentación de un libro, a presentar un libro, y entonces planteé que había que suspender esa charla de ese día. Pero luego la editorial decidió suspender esa presentación y vuelvo a estar aquí. Así que el cartel que había para hoy es para hoy y para el día 2. Solo que hoy es... Yo le dije, pues más relajadamente,
Sí. Más tranquilidad. Hoy es la primera mitad del siglo, los primeros dos, Felipe y Fernando, y la segunda parte es la eclosión ya de la Ilustración y de la... Sí, Juan Bautista Colbert era el ministro de era listísimo. Sí, era el tipo que creó la estructura, sí, era la estructura de Hacienda. Lo más gracioso, encontré una anécdota de Colbert. Colbert decide crear esas sociedades mercantiles para el comercio. Hasta ese momento el comercio es caótico, quien puede crear una tal, pero no funciona realmente. Él crea las sociedades para el comercio, las reales sociedades, tal, Compañía de Indias, igual que se estaba haciendo en Inglaterra. Y sí, y entonces como ve poco ánimo entre los ricos, entre los nobles, para poner el dinero en esas compañías, crea una cosa que se llamó el Gabinete de Falsos. Se llama así. El Gabinete de Falsos es un equipo de científicos, de geógrafos y de historiadores que se reúnen clandestinamente en París o en Versalles, no recuerdo dónde, y elaboran un libro enorme, no me acuerdo cuántos volúmenes, 9 volúmenes creo, describiendo todos los países del mundo. Todos. Escriben reinos en cualquier sitio, en lo que sea. Y lo describen en general correctamente, pero en unos cuantos se los inventan. Literalmente. El reino de Monopotama. El reino de Monopotama, que existía realmente, pero dice, ahí estaban las minas del rey Salomón. Hay oro por todas partes allí. De oro no hay nada. Pero ¿qué ocurre? Que creando eso no lo sabía nadie, solo él y su grupo de científicos que editaban ese libro, ¿cómo me acuerdo cómo se llamaba el libro? Y el gabinete se llamaba el Gabinete de Falsos, porque creaba países falsos riquísimos a los que había que ir a comerciar. Se creaba la compañía de comercio para ir a Monopotama, por ejemplo, y una vez creada, se decía, bueno, pero antes de ir a Monopotama, podríamos ir a ver si conseguimos en Senegal, conseguimos tal cosa. Y entonces la compañía se desviaba a lo que sí quería Colbert, a los negocios que sí quería. Sí, era muy listo, era muy listo. Con eso consiguió... Esto que cuento es cierto, la compañía de falsos existió, el gabinete de falsos dedicado a falsificar riquezas por el mundo. El Museo Británico hay algo parecido. Sí, bueno, una sala sí, con todos los falsarios. sí, hay muchísimos, sí, para lo menos sí, se hacía con ese fin. Pero no en darse cuenta si eran falsos o no. No, porque las compañías se creaban y ganaban dinero. Aquellos aristócratas que no querían poner dinero porque decían, yo con mis rentas vivo bien, decían, hostia, pues se gana bastante dinero con este negocio que no hemos hecho en Monopotama, sino que hemos hecho en la India, que ahí sí había dinero. Los bulos ya se inventaron antes, ¿no? Bueno, hay algunos antiquísimos. Si hablamos de romanos y eso, hay muchos. Sí, hay muchos. Sí. Cartago es un bulo. Como la historia, Sí. Como la historia. Bueno, ¿hay alguna cuestión? Sí, por favor. Una cuestión al conferenciante. Has comentado Sí. lo de lógicamente, como la conferencia que ha contado Fernando VI, no ha llegado a decir que hubo la primera expulsión de los jesuitas Sí. en este siglo. Sí. Pero yo creo que, la importancia de los jesuitas no la veo claro. O sea, quiero decir, entran en la estructura política, o sea, entran en la formación de gobiernos, porque el jesuita como tal, o la orden de los jesuitas como tal, Sí. es muy distinta a la influencia de los dominicos en el siglo XVI. Exacto. No tiene nada que ver. Exacto, exactamente. Entonces, también están luego hechos de que en América los jesuitas también tuvieron una historia distinta, porque Sí. ahí, ha llegado inclusive hasta el siglo XX con lo de la teoría de la liberación que Sí. dentro del tema. Pero también O sea, les no afecta, me ha quedado a claro. los jesuitas Pero de es- América la expulsión. Pero es que me reservo esa parte de los jesuitas para la de la semana que viene, que es cuando es la expulsión y cuando es la liquidación de la compañía por el papado. Pero agradecería que para la próxima vez Sí, le dedico, la mitad está dedicada a los jesuitas. tiramos un poquito el gancho, porque Sí. o sea, una leve insinuación No, en la próxima no es una insinuación. La mitad está dedicada a los jesuitas. Porque en España, pero no solo en España, en todas partes es fundamental. Y su disolución por el Papa es una que duró 40 y tantos años la disolución. No, digo, la disolución de la orden
por el Papa, 1781, no me acuerdo bien ahora, esa es fundamental. Los jesuitas quedan disueltos, como orden, ¿eh? Costó mucho, pero lo disolvieron. Y ese es un capítulo muy importante. El legado de los jesuitas es muy importante en la ciencia. Bueno, diré una cosa, cuando los jesuitas tuvieron mucha importancia en la India y en China. Y en China, porque había una guerra civil entre los Qin y los manchúes, ¿no? Creo que sí. Y entonces fabricaban cañones para ambos bandos. Ese es el modelo. Bueno, pero también puede ser porque fueron los jesuitas los que fueron ahí en plan de misiones, ¿no? Sí, pero la forma de hacer la misión para convencerles... Fueron los dominicos que fueron... No, además Ricci, el principal jesuita en China, acabó siendo el general de los jesuitas. El general que conoció la disolución de la orden, ¿eh? Pero él se fue famoso porque él consiguió en China una influencia notable. Y eso en todas partes, ¿no? En la India también, vamos, en lo que ahora es Bombay, Goa, que entonces era Goa, todavía sigue siendo Goa. Bueno, Filipinas no. En Filipinas los dominicos nunca perdieron el poder, nunca. Yo creo que todavía. Sí. Mira, sí, ya. Exactamente. Pues eso va todo a la próxima, porque ahí sí es muy importante el papel que juega los jesuitas en la corona española especialmente, sí. Pues ya esperemos, como hoy no toca, pues si de aquí a la semana que viene no nos hemos muerto ninguno, estaremos con ese tema. Bueno, pero los dos conceptos de base son importantes, porque las cosas no van tan rápidas a nivel histórico, y el planteamiento de monarquía o construcción de una nación administrativa y el hecho de los estamentos, cómo ha cambiado. Hasta que no lleguemos a las famosas palabras que lo dijo la Constitución, yo creo que la mejor de... Exacto. Hasta que no lleguemos a ese momento, aquí no hay nación. Pero se va, debatiendo. Es el momento. Sí. Hasta llegar a esa... Pero es el momento. Las Cortes de Cádiz a la nación española. Esa es la frase con que se define. Sí. Aquí que la nación no es propiedad de ninguna persona ni familia, y que todos somos libres iguales. Yo creo que ninguna constitución posterior ha dicho unas cosas tan sabias. Por eso duró tan poco la de Cádiz. ¿Perdón? Por eso duró tan poco la de Cádiz. Sí. Cuando lleguemos a eso ya lo hablaremos, pero tras la Constitución está la regencia en Cádiz, una regencia tripartita de 3 regentes a la vez, uno de ellos americano. Única vez que el regente de España no era español, era criollo. Y eso se tiende a ignorar. Pero las Cortes, en ese sentido de la nación española. Sí. Y sobre todo la idea es que cuando nace la nación española definitivamente formada en las Cortes de Cádiz, nacen las naciones americanas. Nacen a la vez, necesariamente. Claro. A la vez se separan. Sí. Ha comentado algo de la masonería. Sí. Y yo no sé si eso tendría mucho que ver o poco que ver. Tampoco hemos metido ahí el cuchillo en ese tema. Claro, es que vas muy deprisa, así no podemos. Yo no sé, yo he comprobado en los ciclos anteriores que me prolongo de forma exagerada, 1h30, hora 3/4, no puede ser. He sido 1 hora y 6 minutos, está bien. Y la próxima espero que sean otra hora y 6 minutos. Faustino quiere preguntarte algo. Es que les gusta el debate. Sí. Les gusta el debate. A ver, Faustino. No oigo bien. Yo quiero resaltar eso que decía, que como la Iglesia poco a poco se va apropiando de las tierras de los campesinos. Se va enriqueciendo, mientras que los campesinos cada vez van siendo más pobres, digamos. Creo que tienen que trabajar con sudor de su frente para la Iglesia, para que ellos vivan allí, vendiendo misas, pero dando el calle a los campesinos y una renta o algo así. Cómo empieza a enriquecerse la Iglesia a partir de esto. Esa es la Iglesia española, sí. La propiedad de los campesinos. Eso me podéis aclarar un poco. Pero eso es que correspondía a un ciclo que di hace 2 años, creo. En la Iglesia también se recibe las donaciones de la nobleza. Donaciones que tienen mucha importancia porque así
los hijos secundones de la nobleza tienen posibilidad de subir en la Iglesia. Entonces, aparte de la caridad, eso es verdad, eso es evidente, que la Iglesia crea los hospitales. Y hospitales son, hay una cosa terrible, es cuando se desamortizan en Francia con Colbert los hospitales. La primera desamortización que hay europea importante es la de Francia, en el siglo XVII, pero se desamortizan no los terrenos, no los bienes raíces de los conventos, sino los hospitales. El desastre fue absoluto, claro. O sea, los enfermos de cualquier cosa se tenían que morir en la calle tirados. Esa fue la primera desamortización importante. Todos los hospitales eran de la Iglesia, claro. Pero eso dio lugar a que efectivamente los campomanes, claro, gente como ellos, comprendiesen que había de crear hospitales no de la Iglesia, sino públicos. Ese es el cambio de mentalidad que surge en ese momento. Y públicos, quiere decir, de la nación que todavía no había nacido, pero que ya era el desarrollo de la idea de algo que no es la corona. Eso es lo que se va conformando en esa primera mitad del siglo XVIII, toma forma definitiva en la segunda mitad y en las Cortes de Cádiz eclosiona con eso, las Cortes de Cádiz a la nación española. Y en América, que será otro de los capítulos que daremos, en América, hombre, sí, pero La Guaira es 1790 y tantos, ¿eh? La rebelión de La Guaira es 1790 y tantos. Ojo, todavía, ¿eh? No es siglo XIX ya. Y Miranda es... ahora, Miranda se habla poco, salvo en Venezuela, que también se habla poco, pero Miranda es el precursor y Miranda es siglo XVIII. Miranda es mariscal de Francia durante la Revolución. En el año 96, yo creo, ya es mariscal de Francia. Y le envían a luchar al norte. Le envían a luchar a la frontera del Pirineo. Y él dice, no, yo contra España solo lucharé en América. Y entonces le tienen que enviar al norte, porque él, que es venezolano, que es criollo, dice, yo contra España no lucharé nunca en Europa. España lucharé en América. Y el siglo XVIII todavía, eso es 1794, 95. ¿Pero qué fecha es? Pero ya es mariscal, ¿eh? Ya es mariscal, no era un niño, ¿eh? Sí, sí. 95 intentó 2 veces invadir Venezuela, Sí. pero los criollos no le apoyaron. El Parné, sí, el Parné lo apoyó. Era un criollo de segunda, vamos, no Sí. era un criollo... Le humillaron mucho, Era pues sí, canario, sí, y entonces estaba también mal visto su padre por los sí, mantuanos de Caracas. exacto. Pero él, bueno, y también porque en la segunda vez que intenta desembarcar en Venezuela, él se había horadado la oreja, se había colgado el anillo de los esclavos. Y la libertad de los esclavos en América era insoportable para los criollos. Ojo. Cuando él estuvo en Florida compró 4 esclavos para su... Pero cuando decidió... Compró esclavos. Sí, pero cuando decidió que eso se había acabado, es que ese mundo, eso da para otra charla, pero el mundo del antiesclavismo en ese momento es extraordinario. O sea, quiere decir que había esclavos, hombre, George Washington estaba rodeado de esclavos por todas partes, Jefferson, todo eso, tal, y era la independencia de los Estados Unidos de América. Pero, sin embargo, las ideas revolucionarias eran antiesclavistas. Durante el periodo duro de la revolución, hasta el Termidor, etcétera, hay un barco de los que se declaran en rebeldía, se dedica a recorrer medio mundo proclamando la liberación de los esclavos, por su cuenta. Sí, barco francés, ¿eh? Sí, sí, no, es que si nos metemos en esos temas no acabamos nunca. Pero bueno, es la primera revolución en América es la de Estados Unidos, pero la segunda es Haití, ¿eh? La segunda es Haití, en que todos son esclavos, todos. Claro. Pero también en la América hispana lo que tienen miedo precisamente es a una revolución como la de Haití. Sí, eso lo contaba aquella película tan buena italiana, ¿cómo se llama? Sí, una famosa película contaba ese momento en que... Tenían miedo que los Sí. esclavos hicieran con el poder. Sí, pues tenían el mismo derecho que los blancos, creo yo. Sí, sí. Las élites criollas
No les gustaba. Tenían miedo de eso también, que los indios tomaran el poder por lo de... En el Perú es otra cosa. Por lo de tomar. En el Perú, pues sí, Tupac-Amaru, pero es otra cosa. Eso de en Lima, cuando por fin se proclama la independencia, se cuenta, pero es una anécdota, pero yo creo que debió ser algo había real, que apareció un escrito en una pared que ponía último día del despotismo, ponía pintado, último día del despotismo, y alguien pintó debajo, y primero de lo mismo. Sí, claro. Había por todos los gustos, sí. Perú salía de dos revueltas indígenas muy poderosas, dos, no una, dos, que fueron importantísimas, no podían haber triunfado, haber creado su propio territorio, podían haberlo conseguido. El virrey Amat era muy inteligente también, era un hombre, y aparte de que el virrey Amat, el virrey que estuvo en ese último periodo, era un tipo que tenía como pareja, estaba casado con no sé quién, eso no sé quién, pero su pareja, la Perrichola, era una mestiza. Y fue muy influyente la Perrichola, todo el mundo sabía que es quien inducía a Amat a entender las cosas del Perú de otra manera. El virrey Amat, si no me equivoco, era catalán además, que era un tipo que no venía de la corona de Castilla. Bueno, y así mucho. Ya entraremos, eso es la otra charla, que es el conde de Villagigedo, el virrey Amat, todo ese mundo, y eso lo han dicho, pero yo creo que la rebelión de La Guaira es 1780 y tantos, o 90, como mucho, Es el primer golpe de independencia. Y lo monta, no lo olvidemos, dos tipos, se habían pasado años en la cárcel con un famoso Picornell, que era el tipo que en 1795 intenta proclamar la República en Madrid, en España. El primer golpe revolucionario en España serio, en 1795, proclamación de la República. Y se propone de jefe de toda esa subversión al duque de Alba. Sí. Y eso es 1795. Y Picornell es el que ha organizado esa insurrección, que fracasa, obviamente, pero le envían preso a Venezuela y ahí prepara la insurrección de La Guaira por la independencia de Venezuela. Bueno, ya hablaremos de eso otro día, Se hace muy tarde. Queimada. Es Queimada, sí. De Pontecorvo, sí. Sí. Yo me acuerdo de las Sí. maletas, señor.